Iniciamos con el tema de esta semana. Voy a compartir pantalla. Y tenemos acorde aquí a lo que es composición de funciones. ¿Sí? Composición de funciones, podríamos decir que es unión de funciones, es prácticamente igual. ¿Sí? Nos dice, dado dos funciones, función f y función g, definimos la función compuesta de f y g y f como la función obtenida al aplicar la función f a un conjunto real y a continuación la función g a su imagen. De esta manera, g y f de x, ¿verdad? G de f de x. Vamos a hacer este ejemplo de aquí. Tenemos entonces dos funciones. Voy a copiar primero el ejercicio. Tengo la función f de x, que es igual a x cuadrado menos 4. Y la función g de x, que es igual a 3x más 6. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hallar nosotros? Vamos a hallar la composición de g y f, y luego de f y g, cambiando el orden, ¿no? Los dos diferentes órdenes, vamos a hallar nosotros. G y f, y luego f, f y g, y vamos a comparar si esos dos resultados son iguales o no. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Bueno, ya lo había copiado, ya lo estaba copiando en este momento, entonces continuemos con el ejercicio. Tenemos para el primero, G y F. G y F. Lo representamos de esta manera, como G de F de X. ¿Sí? Como G de F de X. ¿Qué vamos a hacer para resolver esto? Aquí el orden importa. De entrada les digo. El valor que tenemos al lado derecho lo sustituimos, el valor de la función que tenemos al lado derecho, lo sustituimos en la variable de la función que está al lado izquierdo. Ese es el procedimiento. ¿Qué función tenemos al lado derecho? La función f, ¿no? O f de x, que es x cuadrado menos 4. Este valor x cuadrado menos 4 vamos a sustituir en la variable x de la función que está al lado izquierdo. ¿Cuál es la que está al lado izquierdo? 3x más 6. Entonces tengo yo que 3, en vez de la x que pongo, el valor de la función que está al lado derecho. X cuadrado menos 4. ¿Y qué más me falta de la función g de x? Me falta el número 6. Debo terminar de copiarlo. Lo que puse de color diferente es la función f de x que yo estoy sustituyendo en la función g de x, en su variable. ¿Sí? Luego, ¿qué debemos hacer? Simplemente hacer las diferentes operaciones y si encontramos términos semejantes, los vamos a reducir. Nada más. Tengo 3 que multiplica a binomio x cuadrado menos 4. Entonces hacemos la operación término por término. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por menos 4, más por menos menos, 4 por 3, 12. Y no nos debemos olvidar del 6, que está fuera del paréntesis, más 6. Veamos si hay términos semejantes. Sí, tenemos dos valores enteros. El valor de x, como no tiene término semejante, copiamos igual. Menos 12 más 6, como son diferentes, se resta, se conserva el signo del mayor. ¿Cuánto me dio la composición de la función g y f? 3x cuadrado menos 6. Ahora vamos a hacer lo contrario, cambiando el orden. F y G. Tenemos F y G. ¿Cómo quedaría representado
esta composición me queda como f de g de x. ¿Sí? De esta manera. ¿Qué habíamos dicho en el literal anterior? Que el valor de la función que yo tengo al lado derecho lo sustituyo en la variable x de la función que está del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es la del lado derecho? Es la función g. 3x más 6. Esto voy a sustituir en la variable x de mi función que está al lado izquierdo. ¿Sí? ¿Cuál es la función del lado izquierdo? X cuadrado menos 4. Entonces, allí yo sustituyo el valor de la función que está al lado derecho. Asimismo, lo voy a poner de otro color. La función me dice x cuadrado menos 4. En vez de poner x, ¿qué pongo? El valor de la función que está al lado derecho, o sea, la g. 3x más 6, pero elevado al cuadrado. Perdón. Sí, elevado al cuadrado. Porque tenemos x cuadrado menos 4. 3x más 6 vale la x, pero esta x está elevado al cuadrado. Entonces debemos poner el binomio elevado al cuadrado también. Y no nos debemos olvidar que luego del x cuadrado, ¿qué hay? Menos 4. Entonces también debemos poner ese término. Si tuviéramos otra variable x, nuevamente yo pondría 3x más 6 a esa variable. Y así, todo donde encuentre la variable x, pondría ese valor que estoy sustituyendo. Aquí, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente las diferentes operaciones, para ver si podemos reducir términos semejantes o no. Tenemos un binomio elevado al cuadrado. Aquí tenemos producto notable, el cuadrado de un binomio. Cuadrado de un binomio aquí es igual. Cuadrado del primer término, como tiene signo más en medio, más el doble producto del primer término por el segundo, y más el segundo término elevado también al cuadrado. Productos notables, en este caso el cuadrado de un binomio. Entonces tenemos, el primer término es 3x, entonces 3x elevado al cuadrado. Cuadrado del primer término, como tiene signo más, los dos términos van a ser positivos. Más el doble producto significa el número 2 que va a multiplicar al primer y segundo término. 3x y el segundo término es 6. Y más, los dos son signo más, el cuadrado del segundo término. Sería 6, vamos a poner entre paréntesis, elevado al cuadrado. Producto notable, cuadrado de un binomio. Es lo mismo que multiplicar 3x más 6 por 3x más 6, multiplicando dos veces, haciendo aparte, y luego reduciendo términos. Y todo eso, pues los productos notables y cocientes notables se tratan de reducir ese procedimiento, hacerlo más pronto. Y no nos debemos olvidar del menos 4 que está también aquí, ¿no? Porque también es parte de la nueva función, la función compuesta. Igual, 3x elevado al cuadrado, distribuimos el exponente. 3 elevado al cuadrado, 9. X elevado al cuadrado, x cuadrado. ¿Sí? Se multiplican los exponentes en el caso de las variables. Más, como todos son positivos, ya sé que es más. Multiplicamos 2 por 3x por 6 sería 2 por 3x, 6x. 6x por 6 son 36x. Más 6 elevado al cuadrado, que es 36. Y el menos 4 que no me debo de olvidar. Igual. ¿Tengo términos semejantes? Sí, tengo. Los valores enteros son semejantes. Lo que tienen las variables, pues, no hay semejante, por lo tanto, solo los copio. 36 menos 4, signos diferentes, se resta, se conserva el signo del mayor. Me quedó 32 positivo. Listo. Esa es nuestra composición, nuestra función compuesta o la composición de la función f y g en ese orden. ¿Qué nos damos cuenta? Que el resultado de combinar en un orden no es lo mismo de combinar en el otro orden, a pesar de que estamos trabajando con las mismas funciones, porque el orden aquí importa, como ya les había dicho de antemano, y no nos va a dar el mismo respuesta ni el mismo resultado. Vamos a hacer
Otro ejemplo, hagamos el de acá, para que quede claro. Así mismo lo voy a copiar. Ya, tenemos entonces... Tenemos aquí tres funciones, función f, función g y función h. La función f vale, f de x es igual a x más 3. G de x tengo yo que es igual a 2x más 3 sobre x cuadrado, función g, y la función h es igual a la raíz cuadrada de coseno de x. Tengo estas tres funciones. Vamos a hacer estas tres composiciones. La primera es f y g, la segunda g y f, y la tercera vamos a combinar en cambio tres al mismo tiempo. Las tres, g y f y h. Combinamos los tres valores. Entonces tenemos aquí el ejercicio que vamos a hacer. Bueno. Vamos con el primero, f y g. F y g. ¿Cómo lo podemos expresar? Podemos decir f de g de x, ¿no? ¿Qué debíamos hacer? El valor que está a la derecha sustituimos en la función de la izquierda. ¿Cuál es la función? De la derecha, 2x más 3 sobre x cuadrado. Este valor sustituyo ¿en dónde? En la función f de x, en la que está al lado izquierdo. Tengo x más 3, entonces donde está la x pongo el valor de g. Voy a poner de otro color. Donde está la x voy a poner entonces 2x más 3 sobre x cuadrado. Voy a poner entre paréntesis. Y de otro color para recordar que ese es el valor que yo sustituí por la función g. Y no me debo olvidar el 3 que, aunque no tenga variable, igual debo poner todos los términos de la función. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a encontrar entonces, para tratar de reducir el término, a ver si encontramos términos semejantes. Y si no, pues tratar de expresarlos en una sola fracción. Tengo 3, es como que debajo del 3 hay un 1. Entonces, mínimo común múltiplo entre x cuadrado y 1 es x cuadrado mismo. Mínimo común múltiplo, x cuadrado. X cuadrado dividido por x cuadrado es igual a 1. 1 que multiplica 2x más 3, me queda 2x más 3 en el numerador. Más 3 en el valor que me quedó, ¿sí? Exactamente igual con la fracción, solamente que tenemos un mínimo con variable. X cuadrado dividido para 1 me queda x cuadrado mismo. X cuadrado por 3 me queda 3x cuadrado. 3x cuadrado de esta manera. ¿Listo? Podemos ordenar. Sería 3x cuadrado más 2x más 3, todo sobre x cuadrado. Quedaría de esta manera expresado en una sola fracción. Términos semejantes no hubo, pero traté de que quede expresado en una sola fracción para que sea más entendible, ¿no? Bien, ya tenemos el primero, vamos con el segundo. La segunda composición es G y F. G y F. Lo representamos como G de F de X. Igual, significa que el valor de F yo sustituyo en G. ¿Sí? Claramente me dice incluso en el momento de representarlo, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, G
de x. Así debería ser la función, pero en vez de x, ¿qué estoy poniendo? F de x. Y en la representación mismo me lo está diciendo. O si queremos entenderlo de una mejor manera, el valor que tengo a la derecha, si nos parece más sencillo de esa manera, lo reemplazo en lo que está del lado izquierdo. También es válido de esa manera. ¿Cuál tengo al lado derecho? La función f, x más 3. Y al lado izquierdo la función g. Entonces en la función g sustituyo f de x, en cada variable x que encuentre. Tengo entonces en la función g 2x más 3 sobre x cuadrado. 2 que multiplica x, en vez de x, ¿qué debo poner? El valor de f. X más 3, le pongo de otro color. X más 3, y no me debo olvidar que fuera de la X también, fuera, aparte de 2X había, más 3, entonces, más 3 acá a un lado, ¿sí? Allí tengo el numerador. En el denominador, en cambio, tengo X elevado al cuadrado. ¿Por cuánto debo sustituir X? Por X más 3, entonces tendría X más 3, pero elevado al cuadrado, porque la variable del denominador está elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a tratar de hacer las operaciones. Tengo el 2 que multiplica al binomio x más 3. Hagamos esa multiplicación. Término por término. 2 por x, 2x. 2 por 3, 6. Y no me debo olvidar el 3 que está fuera de paréntesis, ¿no? El que está aquí de color negro también lo copio. Dividido para x más 3 al cuadrado. No es necesario resolver ese binomio elevado al cuadrado, porque aunque lo resuelva no voy a conseguir nada al final. ¿Sí? No voy a conseguir simplificar nada. Y bueno, no es necesario, pero si se hace no afecta en nada. Tengo entonces 2x, no tiene términos semejantes. 6 más 3 son semejantes, 9. Dividido para x más 3 elevado al cuadrado. Listo. Ya entonces tenemos resuelto la segunda composición. Vamos por la tercera, la cual está compuesta por las tres funciones. Tengo G y F y H. Hay que copiar con cuidado porque el orden no es el mismo. Si una de esas letras cambiamos de orden, ya nos dio otro resultado. Y ya no es lo mismo. Representando sería G de F de H de X. Y así. Listo. De esta manera representaríamos. A ver, aquí me falta un paréntesis. X, ahí sí. Y así. Ya. Listo. Significa que h de x se sustituye en f y el resultado de eso me va a dar la variable que se va a sustituir en g. O podemos seguir manejando el mismo sistema de derecha a izquierda en ese orden. Tenemos igual. Fijémonos en el paréntesis si preferimos hacerlo de esa manera. ¿Cuál tengo yo a la derecha? La h. ¿En cuál va a sustituir? En la f. Primero hacemos esa sustitución. H que es sustituido, la función h, en la función f. H, ¿cuál es? Raíz de coseno de x. ¿Eso voy a sustituir en qué función? En la función f, x más 3. Entonces, donde está la x, yo pongo la raíz cuadrada del coseno de x. ¿Sí? La raíz cuadrada del coseno de x es la función h. Esto sustituyo en la función f. Me dice x más 3. En vez de la x pongo lo que vale h. Y no me debo de olvidar del 3 también que está. Es parte de la función f. ¿Sí? Hasta allí ya tenemos esta parte. Me dice que esto de aquí, o f de h de x, se sustituye en la función g. ¿Cuál es la función g? 2x más 3 sobre x cuadrado. Entonces el valor que acabo de hallar, voy a sustituirlo en la función g, en las variables x. Tenemos igual. La función g me dice 2x más 3 sobre x cuadrado. En cada variable x voy a poner
coseno de x más 3, en cada una de ellas. Tengo 2 que multiplican, poner otro color, multiplica a ¿qué? A la raíz cuadrada de coseno de x más 3. Estoy poniendo de otro color incluso. 2x, pero me falta el 3 también, que es parte del numerador, ¿no? Es 2x más 3. 2 que multiplica x, que viene siendo coseno de x más 3, más 3. Dividido para x al cuadrado. ¿Cuál es x al cuadrado? Raíz cuadrada de coseno de x más 3. Vamos entonces a la raíz de coseno de x más 3, pero no nos debemos olvidar que está al cuadrado esa variable. ¿Sí? Ya he sustituido el valor de f h de x en g. Ahora simplemente vamos a hacer las operaciones y a ver si tenemos términos semejantes. Como ya está compuesta en una sola fracción, pues simplemente vamos a tratar de hacer las operaciones. Vamos a multiplicar en el numerador el 2 por lo que tenemos en el binomio coseno, la raíz cuadrada de coseno de x más 3. 2 que multiplique raíz de coseno de x, pues 2 raíz coseno de x. 2 que multiplique a 3, 6. El 3 que tengo por fuera de esa operación, también lo debo copiar. Del 3, ¿no? Dividido para la raíz cuadrada de coseno de x más 3. Todo elevado al cuadrado. ¿Tengo términos semejantes? Sí. 2 raíz coseno de x, no hay términos semejantes, lo copio igual. 6 más 3 es 9. Y en el denominador me quedó la raíz cuadrada de coseno de x más 3 elevado al cuadrado. Y bien, hemos terminado la composición de esas funciones. ¿Vamos?